El tema del aborto como un derecho reivindicado por decenas de organizaciones que defienden los derechos humanos y los derechos de las mujeres, pues estuvo en el centro del debate nacional durante unas semanas, un debate muy menguado en estos tiempos, pero debate al fin. La doctora Virginia Gómez, del Frente de Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, está hoy aquí en la República.es. Doctora, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días. ¿Está terminado el debate, doctora? ¿Concluyó con la decisión del gobierno de que eso, del presidente, de que no va porque no va? No, porque como Frente vamos a seguir debatiendo en la sociedad. O sea, el debate no es un patrimonio solamente del presidente y de la Asamblea. En el Ecuador actual sí, el presidente dice esto es así y esto es así para todos, y pero, el que no, el sábado es ofendido y injuriado en la sabatina. Sí, pero nosotros seguimos debatiendo, los debates se hacen a diferente nivel y quiero hacer una precisión en el sentido de que como Frente y como movimiento de mujeres nuestra reivindicación fue la despenalización del aborto en caso de violación. El tema de que hemos planteado la despenalización del aborto a secas ha sido una desinformación que tiene el presidente y que ha sido como una estrategia para desvirtuar la reivindicación que en este momento las mujeres tenemos de que aquellas mujeres violadas y embarazadas no quieren parir el hijo de un violador. Entonces, quería hacer esa puntualización porque el aborto en caso de violación debería ser un derecho consignado en el Código Penal, tomando en cuenta la realidad que viven las mujeres ecuatorianas. Hay una realidad de violencia sexual y de violación muy intensa, muy intensa. Estamos hablando de cifras grandes. Estamos hablando de un rango de 10 a 14 denuncias de violaciones diarias. Más las que no sean más las que no se denuncian. Estamos hablando de 380.000 mujeres que aceptaron y que dijeron sí fui violada. Es una cifra que la dijo el INE y es en Plades hace poquito, cuando 80.000 mujeres fueron violadas en la investigación que hizo Semplades. Esto significa alrededor del 5% de las mujeres ecuatorianas. Así es. Por tanto, mujeres desde 80 años hasta recién nacidas aproximadamente. Sí, y tome en cuenta que es una cifra alucinante, es una cifra alucinante. Entonces, la violencia sexual y la violación es un problema de las mujeres ecuatorianas. En el Ecuador a las mujeres las violan. Y las que tienen problemas para resolver un embarazo producto de esa violación son las mujeres más pobres, que son alrededor de 4 millones de mujeres en edad fértil, sí, que no pueden resolver. Porque como usted estará de acuerdo conmigo, las mujeres que tienen dinero y que tienen información resuelven un problema de un embarazo que no quieren, lo resuelven bien. O sea, lo resuelven con un aborto. Con un aborto realizado en las mejores condiciones. ¿Eso ocurre en el Ecuador? Pero por supuesto, eso ocurre en todo el mundo. En este país no ocurre eso porque las mujeres pobres no pueden acceder a ese tipo de intervenciones porque no tienen dinero, no tienen información en un momento en que la tecnología reproductiva le brinda a las mujeres la posibilidad de interrumpir un embarazo solamente con medicamentos. Ahora, doctora, más allá de lo que yo piense, el argumento que se esgrime es que no tiene por qué una criatura inocente, en este caso un niño no nacido, pero ya existente, no tiene por qué pagar el pecado de un tipo, en este caso de un violador. Las mujeres violadas también son inocentes. Sí, por supuesto. Las niñas violadas por los abuelos y los padres también son inocentes. Cuando hablamos de un aborto, no estamos hablando de un niño o de una persona con personería jurídica como lo es usted o como soy yo, como sería su hija, su nieto, como sería mi hija. Un óvulo fecundado no es una persona, un embrión... ¿Cuándo un óvulo fecundado empieza a ser una persona? ¿Usted cree la teoría de las 12 semanas? O sea, un óvulo fecundado es todavía un par de células que ni siquiera se han implantado, no se puede equiparar eso con una persona. Todavía no han llegado al útero y ya están diciendo que eso es una persona. ¿Y cuándo es una persona? Es una persona cuando nace. Eso lo dice el Código Civil. O sea, una hora antes de nacer todavía no es una persona. No, es que no hablamos solamente en términos jurídicos. Un niño con 4, 5, 6 meses de gestación no es una persona. Estamos hablando de un límite de 22 semanas, que es el límite en donde el concepto de aborto se califica como aborto, como tal. ¿Sí? Es el límite en donde un feto, porque un niño es un niño cuando ha nacido. Nosotros hablamos de embriones y de fetos. Pero jurídicamente hablando,
Pero sí, y también, ahora si usted quiere creer que un feto es un niño, una persona, eso es algo privativo suyo y mío. Jurídicamente un niño es un niño cuando ha nacido y es persona cuando ha nacido. O sea, un aborto una hora antes de nacer sigue siendo... Un aborto una hora antes de nacer no es un aborto, eso es un parto prematuro. Un aborto es antes de las 22 semanas. Esa es la definición de aborto, porque un feto antes de las 22 semanas no puede vivir fuera del cuerpo de la madre. O sea, el planteamiento de ustedes es, en caso de violación, y si el embrión tiene solamente menos de 22 semanas de gestación, el aborto debe ser permitido. El aborto es legal en ese caso en el país para mujeres discapacitadas mentales que han sido violadas. Entonces la pregunta es, ¿por qué si las discapacitadas mentales no consintieron una violación, son permitidas realizarse un aborto? ¿Por qué las otras no? Porque en el caso de las discapacitadas mentales, la única razón por las cuales el Ecuador define que no es punible el aborto es porque ellas no consintieron. Claro. Las otras tampoco consintieron. Tampoco consintieron. Entonces deberían equipararse. Por supuesto. Ese artículo tiene 75 años de vigencia. Y en todos los demás casos de embarazos no deseados, no estoy hablando de violación, sino de relaciones consentidas, ¿ustedes son partidarios o no del aborto? Nosotros tenemos como un objetivo a mediano y a largo plazo en este país de que el aborto debería ser parte de la decisión de las mujeres en cualquier circunstancia. Pero repito... En cualquier circunstancia. Así es. Repito, nuestra lucha en este momento ha sido que las mujeres puedan decidir en caso de violación. Lucha. No hemos pedido otra cosa, sino en caso de violación. Usted usó la palabra lucha. ¿La tienen perdida con la orden que dio el presidente? Sí. Suponemos que sí. ¿Caso en el cual qué van a hacer? Vamos a seguir luchando porque las luchas no se terminan. Las batallas se pierden, pero tenemos una gran guerra por ganar. ¿Esta fue una batalla perdida, no? Fue una batalla perdida. Tenemos argumentos. Usted mismo está de acuerdo conmigo en que la violación en este país es un problema demasiado grave, ¿sí? No podemos permitir que solamente unas personas, en este caso las discapacitadas, tengan derecho a interrumpir el embarazo. No se puede legislar para el 0.98% de la población, que es el grupo de las discapacitadas. El 99.2% no tiene respuesta, que son las mujeres consideradas con sus facultades mentales intactas. ¿Cuál es la diferencia entre una discapacitada mental y otra discapacitada? Una mujer que tenga una discapacidad visual, auditiva, también son discapacitadas. ¿Qué pasa con las niñas violadas y embarazadas por los padres, por los abuelos, por los hermanos? Que es el 80% de las violaciones. ¿Tanto así? El 80% se produce en el entorno más cercano de la mujer. ¿El 80%? El 80% de las violaciones. O sea, estamos hablando, doctora, lo que usted está diciendo es que hay un grave quiebre de la familia ecuatoriana para que haya hombres, padres, abuelos, que cometan la barbaridad indescriptible, incalificable, de violar a sus hijas o a sus nietos. Sí, sí, se lo digo a usted. O sea, hay un quiebre de la familia ecuatoriana y de la moral social dramático. No solo es la familia, es el entorno donde vive la niña o vive la mujer. Las mujeres son violadas por sus esposos, por sus compañeros, por las personas a quienes ellas dicen amar. Luego de una paliza, luego de un insulto, el hombre concluye esta relación violando a la mujer. Concluye esta relación de poder. Y ustedes son partidarios que aún en ese caso, marido y mujer, se permite la violación si es que es violación. ¿Se permita él? Perdón, el aborto, discúlpeme. El aborto, por supuesto. Me quedé tan atontado al oír estas cifras que me confundí. Es bueno que se quede así porque esa es la realidad. En este país a las mujeres las violan. Y en este país a las mujeres las embarazan producto de violación. Un 30% de violaciones producen embarazos. ¿No tuvieron ustedes posibilidades de hablar con el presidente de la República o con alguno de los asambleístas? Ya está claro que los asambleístas del partido de gobierno son obedientes, no deliberantes, pero hubo unas pocas mujeres que tuvieron un chispazo de dignidad y dijeron: no estamos de acuerdo con lo que nos quieren obligar a hacer, pero después bajaron la cabeza, se callaron y votaron. Pero ¿no hablaron ustedes con ellas para lograr un respaldo mayor en la Asamblea? El trabajo que la Asamblea usted vio es un trabajo conjunto del Frente y del Movimiento de Mujeres con las compañeras asambleístas.
Mi solidaridad compañeras completa. Que a ustedes les abandonaron a el momento más importante. Esa es una expresión de la violencia política que en este caso viven las mujeres asambleístas, en este caso las compañeras. ¿Ellas fueron políticamente violadas? Sí, puede ser. Sin embargo, nosotras las felicitamos y las abrazamos en este momento. Fue un momento muy duro para ellas y para nosotras, porque en algún momento pensamos que podía pasar la propuesta. Nosotras hemos pedido una reunión con el presidente. El presidente ojalá en algún momento nos reciba para que escuche la versión de las mujeres, la versión de la realidad. No solamente la versión de los grupos antiderechos. Podrían decir que esa es la versión de algunas mujeres, no de las mujeres. Yo le quiero decir que estamos en la Asamblea presentando la última encuesta de Sedatos. El 66% de la población está de acuerdo con el aborto en caso de violación. ¿66% incluye hombres y mujeres? Sí. ¿Y hay alguna cifra que separa hombres y mujeres? ¿Qué porcentaje de las mujeres están de acuerdo en el aborto? No hay una cifra desglosada, pero Sedatos hizo una muestra equiparable, no hombres y mujeres. Hay un aumento de 2 puntos de la percepción positiva en relación al aborto en caso de violación de enero a esta fecha. Es decir, 2 de cada 3 ecuatorianos apoyan el aborto en caso de violación. Sí, y el 25%, o sea, el 75% de la población ecuatoriana no quiere que las mujeres que abortan vayan a la cárcel, porque ustedes tienen que saber que las mujeres que abortan van a la cárcel. ¿Eso ocurre en la realidad? Ocurre, ya ocurre. ¿Usted conoce casos de mujeres que estén presas por haber abortado? Sí, hay 4 en Esmeraldas, hay una prófuga en Cuenca. Por supuesto que hay. ¿A usted qué le parece? ¿Es justo? Por lo menos diría que asombroso. Bueno, asombroso e injusto. Las mujeres están siendo encarceladas. Hay una niña de 15 años. Que fue violada, quedó encinta, abortó y está presa. Y está judicializada. El fiscal le dio pena. Y la niña no está presa. Pero tiene una demanda. La van a llevar a la cárcel. Esa es la realidad. En este país a las mujeres las violan y en este país las mujeres violadas se embarazan sin quererlo y paren hijos de violadores. Claro. Deberían decidir si quieren o no, porque no estamos diciendo que sean mujeres obligadas a abortar. Ninguna ley obliga a abortar. Sino que tengan el derecho de decidir. A decidir. Muy bien. Doctor, gracias por haber estado aquí. Y dicho sea de paso, si bien cuestiono a todos los asambleístas del partido de gobierno, creo que sí tuvieron unas pocas mujeres asambleístas, unos minutos de valor para oponerse a los dictados de quien hoy decide el destino del país sin consultar a nadie y con absoluta agresividad.